Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 14 de julio. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día, bueno, un día en que Francia recuerda su fecha máxima. Pues cuando el hombre dejó el poder absoluto en Europa y decidió que era ellos quienes manejarían su propio destino en aquella tarde movida del 14 de julio de 1789, inicio de la Edad Moderna. Un día en el que nuestro país tuvo uno de esos días de ayer en el cual hubo de todo: marchas, cierres de calle, violencia en las calles, disparos contra un metrobús, una llamada amenaza de bomba en un edificio en pleno centro de la ciudad. Es decir, ese es el país que nosotros queremos. Es que el gobierno lanza esta llamada al diálogo con la Iglesia Católica de mediadora. ¿Qué debe pasar hoy en la Ciudad del Saber? Hoy se invitó a todos los gremios en protesta. Asistan. ¿Qué más queda? Yo creo que está el país mucho en juego. Yo creo que todos ansiamos, sobre todo, vivir en paz, vivir sin sobresaltos. Bueno, y poder llevar ese pan digno a la casa, día a día. Así que hoy vamos a hablar mucho sobre lo que debe pasar en esta mesa de diálogo y sobre todo de estas condiciones que debe haber. Ya como escucharon, hay falta de gasolina en varios puntos del país, ya hay faltas de ciertos productos en la ciudad capital. Forman tomate, plátanos y también arroz. Está empezando a escasear. Así que, bueno, no nos queda otra. Y que ya, yo creo que los grupos han enseñado que hay esa ira de parte del pueblo ya hastiado de una canasta básica que no deja de subir. Así que yo creo que entre todos podemos, como lo hemos hecho antes en nuestra historia, podemos entre todos llegar a acuerdos satisfactorios. Al final eso es la negociación. No que se cumpla lo que una parte u otra dice, sino que todos salgamos satisfechos de la mesa. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Muchas cosas que informarles del mundo y cómo se relacionan con Panamá. Y vamos a centrarnos en la mañana de hoy en hacer un análisis más detallado, Fernando, de lo que está ocurriendo en la nación panameña y darle a ustedes los números, porque hoy va a iniciar un gran diálogo y nosotros apostamos a ese diálogo. Ha llegado el momento de la reflexión, ha llegado el momento de actuar con cordura. Veamos cuánto ha avanzado, cuántas cosas se han logrado ya. Sí. Y debo reconocer que el movimiento popular panameño ha avanzado y es el momento ahora del diálogo, sin duda alguna. Ahora hablo un poco sobre esta situación. Pero mire las cosas internacionales. Voy a hablar sobre primero el petróleo. Si usted mira y ve los análisis que hay en el mundo, JP Morgan, es o no una... Hombre. Bien. JP Morgan dice que el petróleo actualmente no ha dicho su última palabra con respecto al shock que va a provocar y que ya está provocando. Es decir, usted va a notar ahora, producto de las situaciones coyunturales de estas últimas 2 semanas, una especie de alivio, porque el petróleo pasó de 125 a 130 el barril a situarse en el margen de los 90 y 100, más tendencia hacia el 100 que a los 90. Eso ha producido un alivio que lo va a recibir usted viernes, pero todavía la gasolina de 95 en Panamá seguirá vendiéndose oficialmente, según los cálculos 5.25, pero el gobierno ha anunciado que para todo el mundo será 3.95. 3.95. Es decir, ¿se acuerda que yo le dije 1.40? Bien, es 1.30 el ahorro que usted va a tener por galón de gasolina y 0.88 centavos por galón de 91 octanos. Por galón. Es, en el caso de Panamá y de Centroamérica, el precio más bajo que usted va a encontrar. Incluyendo El Salvador, que eliminó todos los impuestos. En El Salvador la gasolina es más cara que en Panamá, hoy. Y JP Morgan lo que dice es que
dado las cosas que están pasando y el poder de Rusia de intervenir en el mercado, porque es un productor importante, y no por gusto está hoy el señor presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en Arabia Saudita, para que meta más petróleo. Tiene la capacidad Rusia, dije, de influir en el precio, y Europa se reúne para presionar a Rusia y crear mecanismos de que no alce el petróleo. Pero eso va, ellos calculan que existe la posibilidad de que el petróleo termine el año en unos $200 el barril. Otros cálculos que es el que usamos nosotros aquí en Panamá. Nosotros, aquí está la oscuro, mira. Los cálculos. Nosotros habíamos calculado que la gasolina iba a estar iba a terminar en 5, aquí la tengo, en 5.35 y va a quedar en 5.25. Es decir, en vez de 1.40 que le dije, es 1.30, que nos vamos a ahorrar por la de 95. Y este cálculo que está basado en la información que da la Administración de Información Energética de los Estados Unidos, y Bloomberg, estamos hablando de los plus, que uno usa para medir tendencias. No lo que pasa en 2 días, es la tendencia la que está buscando. Entonces el gobierno, de forma sensata, ante el clamor de la gente, hace un esfuerzo fiscal y establece un precio tope que usted va a pagar a partir de este momento. Es decir, por cada galón que usted va a recibir, en caso de 95 se va a ahorrar 1.35, 1.30. A partir de mañana. A partir de mañana. Y por cada galón de 91 se va a ahorrar 0.88 centavos, casi $1. Y eso es un sacrificio fiscal. Y esto se debe, esta fue la petición que comenzó este proceso. ¿Se acuerdan? Entonces ahora le hablo sobre lo que está pasando en Panamá, pues, porque hay gente que ha perdido aquí la sensatez y se ha vuelto soberbia e intransigente frente a las realidades. ¿Y qué día para buscar esa intransigencia? Y esa soberbia, porque fíjese 14 usted, de julio. el hecho de que confunden la organización gremial con una organización política partidaria. Una de las cosas que yo más aprecio, por ejemplo, de Suntrack, es que nunca ha perdido su carácter gremial. Tan claro que tan... Sí, además con una gran capacidad de entender las coyunturas y negociar en medio de las más difíciles situaciones. Y ayer escuché unos hablar de Suntrack como traidores. Traidores. Eso es lo que significa, cuando usted ve eso, es que usted no puede permitir, ni aquí ni en ningún lado del mundo, que el radicalismo, que la intransigencia, que la soberbia de los dirigentes nos lleve al caos. Ahora le explico más sobre esto. Pero observe lo que puede pasar con el petróleo, porque la guerra en Ucrania se sigue intensificando ahora con mayor nivel de disponibilidad de armas de Ucrania, que ya tiene en sus manos, Fernando, los cohetes de mayor precisión en el mundo, con estos cohetes antiaéreos de alta movilidad y de gran precisión, que ya están en funcionamiento, y por eso hace 2 semanas los depósitos y los combustibles y armamentos rusos están siendo atacados con una precisión matemática, igual que Rusia está haciendo, y esto significa que la guerra se va a prolongar. Y el efecto de todo esto es que vamos a tener inflación. Y trigo. Pero ya que Ucrania, a pesar de todos los bloqueos por el Danubio, usando el canal de Sulina en Rumanía, sacó 16 barcos de cereales. Y está a punto de terminar en Turquía una reunión que probablemente saque un poco de trigo de los millones de toneladas que pertenecen a Ucrania y que están bloqueados por Rusia. Rusia se ha dado cuenta del daño que le está haciendo al mundo y del desprestigio que está cayendo. Hay una situación en desarrollo en esto que está afectando a América Latina. Hombre, la situación de inflación en Chile. Ya pasó al 11%, las previsiones que tenemos, la inflación en Argentina, imparable. La del campo, imparable. Harto de los impuestos que le ponen. Lo que está pasando en Colombia con el desplome del peso colombiano. Entonces, todas estas cosas
la tenemos que poner en perspectiva, Fernando, porque nosotros tenemos que estudiar los fenómenos sociales. Observe en Colombia hoy, porque lo voy a usar de base para la interpretación que le voy a dar de la situación panameña. En Colombia hubo movimientos sociales de paralización que golpearon duramente a la población. A, con el COVID. Exacto. B, con la disminución de la economía y como consecuencia con el incremento del desempleo. Y tuvieron que parar eso y ir a las mesas de diálogo. Y el gobierno de Duque se negó a conversar, cosa que no ha hecho el gobierno este. El gobierno está llamando a un diálogo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el movimiento? Ir al diálogo. ¿Y quién gana de ese proceso electoral después que viene? Petro. Y observe la conducta de Petro. El M-19, de donde viene Petro, no era un movimiento marxista. No. Ni de los cubanos. Bueno, alguien que anuncia por periódicos que va a ser un movimiento cuyo y que además nació como un movimiento que pretendía, era como una especie de Robin Hood. De Robin Hood, sí. El general Torrijos, que estaba vivo en esa época, Fernando, le propone al M-19 que se convierta en un partido y apoyado con López Miquelsen, se hace un esfuerzo en la administración del general Omar Torrijos y post-mortem de Torrijos para que el M-19 se convirtiera en un partido político. Y de hecho, terminó siendo un partido político. De ahí surgieron senadores. Navarro Wolf. Lastimosamente, Pérez también muere en un accidente, se retarda un poco, allá por ya Omar estaba muerto. Pero venía todo el proceso negociador que se inició aquí por iniciativa de nosotros en Panamá. Y el hoy presidente de Colombia era parte de esa estructura no marxista. No. Era una acción revolucionaria, era una acción que incluso aceptó el diálogo como mecanismo para convertirse en partido político. Años, después de 3 intentos, Petro llega al poder. ¿Y qué hace Petro ahora? ¿Radicaliza el movimiento? No. Para poder hacer las reformas que él quiere instrumentar, como la reforma agraria, por ejemplo, mueve la estructura hacia el centro, utilizando los mejores talentos colombianos, de donde estén, de los partidos, de la estructura de él, e incorpora a la mujer y a los afrodescendientes colombianos a la estructura de poder de dirección. Ya se produce el primer cambio importante. Pero Petro no se va a radicalizar. Mueve con inteligencia para no agotar las fuerzas y producir los cambios que quiere, lo mueve hacia el centro, Fernando. Estudie lo que está pasando ahí, en una de las situaciones mucho más complejas que la de nosotros. Sí. Y mire el debate que se está dando entre la élite colombiana, que se negó a estos cambios, y que ahora lo va a tener que ser un hombre que se movió en el centro izquierda y que va a actuar en el centro, pero haciendo reformas profundas a Colombia. Ya veremos. Pero lo que está dando Petro a entender con claridad es que a él no lo está llevando la soberbia, lo está llevando el sentido común, que es que los dirigentes deben entender claramente. Cuando usted es dirigente gremial o político, usted tiene que entender que por encima del interés personal suyo gira el interés del colectivo. Entonces, ese interés del colectivo es lo que vamos a analizar ahora cuando veamos lo de Panamá. Lo cuento lo del petróleo, porque aunque usted vea un suspiro ahora, eso puede cambiar y ojalá no cambie. Y si cae sobre 3.95, mejor para nosotros todavía. Claro. Pero hoy, al precio actual, el gobierno panameño tomó una medida que pedía el movimiento popular. Entonces eso es un pero lo importante de todo esto, José, es que esa reducción en el precio de la gasolina implique también una reducción del precio de las cosas. Sí. Allá voy. Porque la verdad es que todo esto fue la mecha, lo que el estallido se fue porque uno iba al supermercado y los precios estaban desbordados. Fíjese los desbordes que ha habido en América. Haití. En Haití el movimiento está desbordado. ¿Quién controla el movimiento en las calles de Puerto Príncipe? ¿Quién controla el país? El movimiento está controlado por el narcotráfico y el crimen organizado. En Puerto Príncipe, la capital de Haití, más de 100 personas han sido asesinadas en esta guerra que se está dando en este momento. Un país en total y absoluta anarquía. Caos. Sri Lanka tuvo que el ejército entrar nuevamente
y asumir la conducción, y el primer ministro, el presidente, y van a haber elecciones en un proceso en la que el país está destrozado. Presten atención a esto. Miren lo que está pasando en Perú, en la que incluso uno de los partidos que apoyó al presidente le quita lo vota. El partido que El apoyó. partido. Pero Castillo no es miembro de ese partido y Castillo no entiende realmente cómo se maneja la economía de un país. Entonces, cuando uno mira estas cosas y mira lo que está pasando en la democracia en los Estados Unidos, mira lo que está pasando en el Reino Unido, el Partido Conservador se desploma por las medidas que tomó el Brexit, por ejemplo. ¿Qué impidió el Brexit? Que la mano de obra europea, que viene de otros países, no esté en Inglaterra. Ha hecho que Inglaterra no tenga mano de obra para producir. Se está produciendo una inflación producto de que no hay mano de obra para producir. El Brexit. ¿Se acuerda de Cameron? Los radicales. ¿Qué hizo el primer ministro Johnson? No le prestó atención a la economía, ni a la pandemia. Resultado de eso, los conservadores mismos lo echaron y en un proceso de transición política, el propio Partido Conservador ayer hizo la primera votación y el ministro de Economía, salió con 80 y tantos votos y 2 ministras, la de Seguridad y la de Ambiente, quedaron con 50 y 40 respectivamente. Habrá más votaciones hasta que queden 2 y después los 100,000 personas que forman la base del partido decidirán y el 5 de septiembre tendrán un nuevo dirigente. Y lo interesante es este ministro de Economía, su historia. Es decir, él es un hombre de padre y madre hindúes, casado con una de las mujeres más ricas de las familias más ricas de Inglaterra. Y entonces, en ese marco, el presidente de los Estados Unidos se mueve, la secretaria de Estado Yellen está en Europa, y Biden se mueve hacia Arabia Saudita. No habrá danza de las espadas que hubo con Trump, pero sí va a haber una especie de hiele, de esas las relaciones entre Arabia Saudita, buscando que Arabia Saudita meta más petróleo. Porque el arma del petróleo está siendo utilizado. Recuerde que la OPEP es un cartel. Sí. Recuerde eso. Entonces, si usted logra entender todo esto, logra entender lo heroico que tenemos que hacer nosotros para tener un precio adecuado. Adecuado hablo dentro de la... En los Estados Unidos se está pagando más de lo que estamos pagando nosotros en algunas regiones por el galón de gasolina. Sí. Para que usted esté claro de lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, en ese sentido, Fernando, yo quisiera que usáramos para analizar la situación nacional en una parte. Primero, Panamá ha vivido durante las últimas semanas una cosa que pasa cíclicamente. Hoy, 14 de julio, un día que por rigor debemos pensar en la Revolución Francesa, no por las atrocidades que se cometieron. Porque los radicales, cuando dejaron que los jacobinos tomaran el control de la revolución. 40.000 muertos le costó a Francia esa radicalización. Hoy, en la que enviamos un saludo a nuestro amigo el embajador Por francés. cierto, que los propios Robespierre y compañía también pasaron por la piedra. Ahí no se salvó nadie. Ahí no se salvó nadie. Los que hicieron la revolución fueron quemados por sus propios radicales. Hoy, en la que se celebra una de las fiestas más importantes, 2 simultáneamente. La Federación y en el siglo XIX, la Revolución, la toma de la Bastilla. Bueno, Bastilla, en el siglo XVIII. Bien. Esta situación de Francia no debe servir de base para lo que estamos haciendo en Panamá. Aquí se genera un movimiento de base que tiene ahora el país trancado. Pero antes de esto, todo el movimiento que estaba pidiendo congelar el precio de los combustibles en 3.95. ¿Se acuerdan que esa era la consigna? El gobierno no prestó atención. Ahora, el pueblo en marcha, movimiento en marcha, logra que el gobierno rectifique esa posición y se hace universal el 3.95. A partir de mañana. A partir de mañana. Y el combustible de mañana, a precio de bomba, en el caso del 95 está a 5.25 el galón, pero usted va a pagar 3.95.
todo del mundo. Y la gasolina 91, usted se va a quedar en 88, va a quedar usted se va a ahorrar 88 centavos por galón. Y si usted pone 10, se ahorra 8,88. La más baja de nuestra región, una cosa que es un triunfo del movimiento. Y además de eso, logra el movimiento la baja de los precios de la canasta básica en renglones sensitivos. Y logra además a que el gobierno haga una contención del gasto importante y disminuir la planilla en 10%, que significa la salida de 25.000 personas aproximadamente del gobierno en un proceso, a través de otras medidas más de contención del gasto. Esas medidas fueron fundamentales en estos son éxitos importantes de esta jornada. Pero ¿qué está sucediendo en el fondo? El precio que paga la nación ahora no es solamente el subsidio. El precio que paga la nación es que nuestros niños y niñas, estudiantes, adolescentes de las escuelas públicas, vuelven al encierro. En un momento de crisis psicológica para nuestros niños, se prolonga innecesariamente este cierre. Innecesariamente por la radicalización de algunos dirigentes que en forma casi soberbia le hablan al país. Los gremios no son estructuras políticas, los gremios son estructuras de reivindicación. Los gremios magisteriales han logrado avances importantes en lo que habían pedido. Entonces ahora vienen a otros radicales. Ahora no queremos 3.95, ahora queremos 3. Y cuando le den 3 queremos 2. Sí, ¿y qué están sacrificando? ¿Están sacrificando la oligarquía? No. Están golpeando la economía de los pequeños, los micro, pequeños y medianos empresarios agropecuarios y grandes y micros y medianos empresarios que requieren de la materia prima del campo para producir los alimentos, las plantas pequeñas, la producción de alimentos artesanales. Bueno, esos 500 litros de leche tirados, echados en la carretera. Pero además están dejando a los trabajadores de la capital sin comida. Sin comida. ¿Y qué pasa cuando hay escasez? Los precios se disparan. Y usted no tiene forma de parar eso. Pero siguen los tranques. Con cada vez más un nivel de soberbia cuando los dirigentes hablan. Y entonces, mira hasta dónde llega la soberbia. Catalogar a un sector importante de los trabajadores como la Suntra, de traidores, constituye una atorrancia. Porque si hay alguien al que usted le tiene que reconocer el papel que ha jugado en el desarrollo social de este país, es al movimiento obrero panameño. Si hay alguien que tenemos que agradecerle el avance que nosotros dimos en todo sentido en este país, es al movimiento magisterial panameño, que a lo largo de su historia no solamente nos formó a Fernando y a mí, formó una generación con ideales, una generación que nos enseñaron a pensar primero en la patria y a buscar y a entender que las formas de luchas políticas son infinitas. Y entre esas formas, la más importante es el diálogo. Y a mí lo que me llama la atención, Fernando, en este momento, es que los dirigentes de este movimiento no hayan entendido el cansancio que se está operando, tanto en los huelguistas como en la población a la que pretendían ayudar. Y el peligro de esto es agotar el movimiento en una lucha que en la práctica se constituye un asalto al poder. No es un movimiento reivindicativo. Ya logró reivindicaciones importantes. Y es el momento de sentarse a dialogar. La iglesia ha ofrecido. Y ahora comienzan a buscar excusas, que si no es aquí, es acullá. Fíjese lo que buscaba el movimiento en Colombia. Diálogo. ¿Quién lo negó? El gobierno.
El resultado fue muertos. La gente, mis queridos amigos maestros y profesores, se está cabreando de esto. ¿De qué cosa se está cabreando? Del cierre, de no poder sacar sus alimentos, de no poder los productores tener su ingreso. De tener los hijos en la casa. De tener los hijos en la casa. Hay una angustia colectiva producto de esto. Y se está produciendo una reversión del proceso. Porque el magisterio tiene suficiente capacidad de poner gente en la calle, sí. ¿Por qué? Porque el magisterio sigue cobrando. Claro. El público. Ustedes deben saber que las escuelas privadas todas están trabajando. Todas. ¿Y por qué ese privilegio? Porque en el sector privado, si usted no trabaja, no le pagan. Entonces yo hago un llamado al movimiento en las calles. No se dejen arrastrar por esa soberbia de los dirigentes cuando usted los ve en la televisión. Nosotros tuvimos en nuestra época, Fernando, dirigentes de la talla de Sara Sotillo. Bueno, Sara Sotillo es mucho antes de tu época, o sea, hombre. Pero tuvimos dirigentes en nuestra época. Digo, nuestra época que fue la que forjó. Sí, pero... Forjó la gente que nos enseñó. La conciencia, bueno, el barrio de Miraflores es producto de las luchas de los maestros de esos años. La Normal produjo decenas y decenas de maestros y profesores que nos dieron clase a nosotros. Bueno, tu tía. La profesora Doris Correa, la profesora Moscoso, el profesor Vélez. En fin, podemos mencionar la cantidad de dirigentes que nos enseñaron a nosotros a entender las luchas sociales y que fueron parte de la lucha. Nosotros llevamos jornadas más importantes que esta. Nosotros, después del 64, cuando nuestros jóvenes mártires ofrendaron su vida al enfrentarse al imperio en este país, la generación subsiguiente, comandada por Omar Torrijos, logra este proceso producto de la acumulación. Y hubo momentos difíciles en el proceso negociador. Hubo momentos en que la generación que él presidió tenía dentro de la zona del canal más de 500 hombres armados para volar el canal de Panamá. Porque hasta aquí llegaba eso. Y esa noche, cuando Rómulo Escobar Betancourt, que en paz descanse, dice que los tratados son potables, a pesar de que sabíamos que teníamos que resolver el problema de la enmienda de Conchini, era para darle un mensaje a los que estaban adentro, que no explotaran las represas. Y la capacidad de dirección de un hombre o de una mujer está en función de pensar en el interés de a quienes dirige. Porque no se trata, como algunos pretenden, de decir vayan. Se trata de decir vamos. Claro. Y ha llegado el momento ahora de decir vamos al diálogo. A donde sea que sea el diálogo. Lo que no podemos caer es en la destrucción de la economía agrícola que ya está ayudando y que va a enfrentarse en la calle a pueblo contra pueblo, los dirigentes que estén impulsando la continuación de estos tranques que impiden el desarrollo de los sectores más humildes, que viven del trabajo agrario o del trabajo de sus empresas. Es un grave error estratégico, porque cuando uno dirige un movimiento que ha acumulado fuerzas y que ve que llega el peligro de que esas fuerzas se puedan disminuir por el agotamiento y porque además de eso el agotamiento se está produciendo de la paciencia en otros sectores afectados que son el pueblo. Ustedes no están afectando a los que comen en su casa, los que tienen millones, no, eso comen bien. Pero usted se imagina una madre de familia que tiene una cita y no puede ir. Sí. Bueno, lo de la ambulancia, venían con un niño Nove y los Noves paran la ambulancia y no dejan pasarla con un niño enfermo. Y entonces, lo que va a pasar es que ya los sectores del interés se van a cabrear y van a abrir y vamos a tener un enfrentamiento innecesario. Entonces, esta lucha
Esto pasó en Colombia. No todos los enfrentamientos que se dieron en Colombia era el ejército y los manifestantes. Era gente que necesitaba sacar sus productos y se organizaron para limpiar las calles. No lleguemos a eso. Más un país radicalizado como Colombia que sabe usar armas. Lo que yo como político y como analista veo es que a mí me interesa conservar la fortaleza del pueblo para que ese pueblo tenga la capacidad de seguir influyendo en las políticas. Hoy usted ha dado una lección de avance. No tire a la calle por radicales. Lo que ha logrado el movimiento, se ha escuchado su voz. Sin duda alguna, no tenga ninguna duda. Y hago un llamado a los sectores empresariales panameños nuevamente. Porque aquí, sobre la base ahora de noticias falsas, estamos pidiendo cosas que no podemos hacer. ¿Verdad? Cuando ustedes hablan del endeudamiento, usted tiene que ver el mundo, ¿qué le ha pasado al mundo, Fernando? Sí. Se ha endeudado. ¿Sabe por qué? Porque la pandemia cerró la economía. ¿Y qué hizo el gobierno? No le quedaba ningún otro camino que meter medidas anticíclicas, es decir, poner efectivos en la mano de la gente para activar la economía. ¿Usted recuerda esa economía del 20? Caímos 17%. Los precios estaban por debajo. Los hoteles estaban cerrados. Eso no está pasando ahora. Los beneficiarios de la recuperación económica fundamentalmente es la clase empresarial grande de este país. Los pequeños y medianos productores se encuentran peleando a día, Fernando, por subsistir. Por subsistir. Porque no tienen crédito. Porque si se demora el subsidio, el banco los bancos trabajan con una filosofía. Y no es cierto que le hayan dado 2.000 millones de dólares a ningún banco. Esos inventos que hemos hecho. Si usted quiere transparencia, y la necesitamos, claro que sí, entonces luchemos porque el proceso político sea transparente. Si usted quiere hacer reformas importantes, entonces hay que crear opciones de dirección. Pero esas se crean en el reforzamiento. Yo desde el principio estoy opuesto a que los ministros hayan paralizado las acciones. Sí. Porque ellos no están pensando en los niños. No es al gobierno al que usted le están haciendo daño, es a los niños. Después de 2 años de pandemia. Y hoy le están haciendo daño a los sectores más importantes en el campo, que son los que generan los empleos, a la pequeña y mediana empresa, agrícola y no agrícola. Y ha llegado el momento de no dejar que esta acumulación de fuerzas se pierda inútilmente por la intransigencia de un grupo de gente que lo que hace, usted lo ve en la televisión, por eso que en la televisión usted refleja en ello todo el lenguaje corporal que no escucha en la radio, esa gritadera y esos asaltos. Mire lo que está pasando en algunas regiones del país. Cuando se cierran las regiones, ¿quién queda dueño de ese? Las bandas. Bueno, el disparo ayer contra ¿A quién ustedes afectan cuando cierran San Miguelito? A la gente que vive en San Miguelito, la tienen secuestrada. Hasta que ellos se den cuenta que ellos pueden salir. Y entonces ayer hay agresiones que se están dando porque ya la gente está llegando a un punto de no aguantar más esto. Entonces ahora con la mediación de la iglesia como instrumento, como pasó en Ecuador. En Ecuador, las manifestaciones violentas terminaron con decenas de personas heridas y más de 8 o 10 muertos. Y si alguien quiere buscar un muerto, este es el camino de la intransigencia, de la soberbia. No, este no es el momento de buscar un muerto. Este es un momento de proteger la acumulación de fuerzas que el movimiento popular ha ganado para las próximas batallas. Usted sabe lo que tenemos que nosotros pelear
para lograr las cosas que tenemos que lograr. Nosotros tenemos que trabajar mucho como nación. Pero toda esa gente que está marchando también tiene que estudiar economía. Tiene que basar su información en cosas ciertas. A mí me preocupa cuando un maestro dice cosas que son falsas y me preocupa porque él se para todos los días cuando trabaja ante muchachos. Y el deber de un maestro es enseñar la ciencia, la verdad. ¿Cómo puede usted argumentar sobre la economía sin conocer los datos de la economía? Hablar sobre el problema del petróleo sin conocerlo. Y hay quienes quieren pescar en río revuelto. Y entonces hacen pronunciamientos de guerra. Incluso escuché a un catedrático universitario hablar de la toma, que es la Bastilla, que había que aplicar el tema. Va, estudie la historia de la Bastilla, y aquí Fernando le adelantó. Los que dirigieron la revolución se lo comió la revolución. Los jacobinos quedaron muertos todos. ¿Por quién? ¿Por los radicales? Los radicales. Y después los radicales se empezaron a matar entre ellos. Que es Esa es la historia. Esa es la historia. Nosotros no tenemos que, lo hemos visto en otros lados, por eso se lo estoy recomendando, se lo estoy haciendo, porque además nosotros participamos en los movimientos estudiantiles, los dirigimos, y fuimos parte de la generación que junto a Omar Torrijos recuperó el área canalera para ustedes. Y ella fue parte importante de un desarrollo extraordinario. Lo que nosotros no hicimos durante todo este proceso fue hacer reformas sociales profundas. Ustedes han logrado un paso importante. Es el momento de tomar un respiro y repensar la lucha. Así es. Y la lucha solo se puede repensar en el sosiego que da el diálogo y sellar ahí los avances y despertarnos más tempranos para seguir en otros avances. Así es.